El momento en que las manos de mi hermana se presionaron con fuerza contra mis hombros y me enviaron rodando por la estrecha escalera, sentí un agudo dolor estallando en mi tobillo y hombro. Pero no solo mi cuerpo resultó herido. En ese instante, algo muy profundo en mi corazón cambió. Una línea que había tolerado que se cruzara una y otra vez de repente se grabó en piedra. No fue solo un accidente. Fue una elección que ella hizo y que nunca podría deshacer, y destrozó la poca confianza que aún me quedaba en mi familia. Me llamo Emilia. Tengo 34 años y, desde que tengo memoria, he intentado mantener la paz en un hogar que parecía entender solo el conflicto. Mis padres me criaron en un pequeño pueblo donde las apariencias importaban más que la verdad. Mi madre, Elena, tenía una forma de controlar cada situación para poder contar la historia de una manera que le conviniera. Mi padre, Roberto, era el silencioso, rara vez se atrevía a hablar, incluso cuando las cosas estaban obviamente mal. Yo era la menor de 2 hijas. Mi hermana, Clara, es 3 años mayor, y a los ojos de mi madre, ella no podía hacer nada mal. Siempre había sido así. Aprendí desde temprano que si había una pelea, sería mi culpa. Si Clara cometía un error, alguien más sería culpado, y ese alguien era usualmente yo. Me las arreglé para escapar de la fuerza gravitacional de nuestra familia por un tiempo. Fui a la escuela de enfermería, construí una carrera en cuidado pediátrico y viví una vida tranquila lejos de sus constantes críticas. Pero la vida tiene una manera de arrastrarte de vuelta a lugares que pensaste que habías dejado atrás. Hace 3 años, pasé por un doloroso divorcio. Mi exmarido se mudó fuera del estado en cuestión de semanas, dejándome con un apartamento alquilado que no podía pagar sola. Mi madre me animó a volver cerca de casa, diciendo que sería bueno para mí tener a la familia cerca. Dijo que Clara se había mudado a otra ciudad, así que pensé que podría ser lo suficientemente seguro. Encontré un pequeño alquiler a pocas calles de la casa de mis padres, y por un tiempo se sintió manejable. Trabajaba en turnos largos en el hospital, a veces durante la noche, pero al menos sabía que mis padres estaban cerca si necesitaba ayuda. Eso cambió hace 6 meses cuando Clara reapareció de repente. Estaba embarazada, y mi madre recibió la noticia como si el sol hubiera salido solo para ella. Cada conversación se centraba en el embarazo de Clara. Cada plan se ajustaba a sus necesidades. Me dije a mí misma que era comprensible. El embarazo es difícil y ella era familia. Pero no esperaba que los viejos patrones volvieran tan rápida y brutalmente. Los favores se convirtieron en exigencias. Fui criticada por no dejarlo todo para llevarla a una cita prenatal cuando acababa de trabajar 12 horas. Me dijeron que era egoísta por no quedarme a pasar la noche cuando se sentía cansada. Aún así, me mordí la lengua y seguí apareciendo, diciéndome que era algo temporal. No me di cuenta del precio que estaba pagando hasta esa tarde. Había pasado por la casa de mis padres para dejar algunos documentos para el seguro de mi madre. Clara estaba allí sentada en el sofá con los pies en alto. Me pidió que la llevara a comprar ropa de bebé. Le dije que no podía, que tenía un turno de noche que comenzaba en pocas horas y necesitaba descansar. Su cara cambió. Su voz se alzó. Las acusaciones salieron a raudales. Viejos agravios mezclados con nuevos. Me siguió hacia las escaleras mientras me dirigía a la habitación de invitados para dejar los papeles en el escritorio de mi madre. Y entonces, sin previo aviso, sus manos se posaron sobre mí, empujándome con fuerza. Mi cuerpo se torció mientras sentía que los escalones golpeaban mi costado, mi tobillo se torcía dolorosamente debajo de mí. El mundo se inclinó. Cuando aterricé en el piso de abajo, Clara estaba parada en la cima, con el rostro pálido, una mano en su vientre. No me dijo nada, solo jadeó y llamó a mi madre. Más tarde me enteraría de que esa noche perdió al bebé. Y también me enteraría de que, a los ojos de mi familia, esa pérdida fue mi culpa. No importaba que ella me hubiera empujado. No importaba que yo tuviera mis propias lesiones. La historia ya había sido escrita por mi madre, y en esa versión, yo era la villana. Crecer en nuestra familia era como vivir bajo una nube constante que nunca se disipaba por completo. Mis primeros recuerdos son de la voz de mi madre dando instrucciones, corrigiéndome, diciéndome lo que debía decir, cómo debía actuar, incluso cómo debía sentir. Mi padre trabajaba largas horas como contador, y cuando estaba en casa, se sentaba principalmente en su sillón reclinable viendo televisión, hablando solo cuando mi madre le preguntaba algo directamente. Evitaba el conflicto de la misma manera que algunas personas evitan el mal tiempo, quedándose en casa hasta que pasaba. Clara, mi hermana mayor, aprendió rápidamente que la forma de sobrevivir era alinearse con nuestra madre.
La seguía a todas partes, adoptaba sus opiniones y repetía sus juicios. Si a mi madre le gustaba algo, a Clara también. Si a mi madre le caía mal alguien, Clara se aseguraba de que a ella también le cayera mal. Yo era diferente. Quería descubrir quién era sin la constante supervisión de mi madre. Pero esa diferencia a menudo tenía un precio. Cuando Clara y yo peleábamos, el veredicto de mi madre era casi siempre el mismo. Emilia, tienes que pedirle disculpas a tu hermana. No importaba quién había empezado o qué había sucedido en realidad. Para cuando llegué a la escuela secundaria, supe que necesitaría crear distancia entre mi familia y yo si quería respirar libremente. Estudié mucho, obtuve buenas calificaciones y solicité ingresar a la escuela de enfermería en una ciudad a 3 horas de distancia. Pensé que la distancia sería suficiente para darme mi propia vida. Por un tiempo, funcionó. Construí una rutina que no tenía nada que ver con ellos. Hice amigos que me conocían simplemente como Emilia, no como la hija menor de Elena o la hermana pequeña de Clara. Conocí a Marco, el hombre que se convirtió en mi esposo, y por un tiempo fuimos felices. Pero el matrimonio no es una garantía de seguridad. Y a lo largo de 12 años, pequeñas grietas se convirtieron en profundas fracturas. Cuando el matrimonio terminó, fue rápido y limpio en papel, pero desordenado en todos los demás aspectos. Marco se mudó a otro estado, dejándome con un contrato de arrendamiento que no podía pagar y sin red de seguridad. Mi madre vio su oportunidad para atraerme de nuevo. Me llamó, sonando preocupada, diciéndome que sería mejor si vivía más cerca para que pudieran ayudarme a levantarme. Me prometió que Clara estaba viviendo en otra ciudad ahora, trabajando, y que yo tendría espacio para reconstruirme. Cansada y abrumada, acepté. Encontré un pequeño dúplex para alquilar a solo unas pocas calles de la casa de mis padres. Al principio, sentí que había tomado la decisión correcta. Trabajaba turnos largos en el hospital de niños y a veces pasaba por la casa de mis padres para cenar. Ayudaba con el jardín y llevaba a mi madre a sus citas médicas. Clara todavía estaba fuera de la ciudad y pensé que tal vez las viejas tensiones familiares nunca resurgirían. Subestimé la rapidez con la que los viejos patrones regresan cuando se les da la más mínima oportunidad. Unos 6 meses después de que me mudé de nuevo, Clara reapareció. Había dejado su trabajo, regresado a casa y anunciado que estaba embarazada. La alegría de mi madre fue inmediata y desenfrenada. Comenzó a reorganizar su horario en torno a las necesidades de Clara, asistiendo a cada cita con el médico, planeando baby showers y hablando interminablemente sobre el bebé. Mi padre sonreía y asentía, pero era mi madre quien se convertía en el centro de este nuevo mundo construido alrededor del embarazo de Clara. Traté de ser comprensiva. Después de todo, el embarazo puede ser agotador y Clara no tenía pareja. Nos dijo que el padre era alguien con quien había salido brevemente, pero ya no estaban en contacto. Le ofrecía llevarla cuando podía, le recogía la compra y la escuchaba cuando quería hablar. Pero lentamente el equilibrio se fue alterando. Las ofertas se convirtieron en expectativas. Si decía que estaba cansada después de un turno de 12 horas, mi madre me decía que las necesidades de Clara eran más importantes. Si tenía planes para el fin de semana, me decían que era egoísta por no dedicar el tiempo a ayudar a Clara a prepararse para el bebé. En las cenas familiares, cada conversación giraba en torno al embarazo. Mi madre se iluminaba mientras Clara describía la temática de la habitación del bebé o mostraba la ropa de bebé que había comprado. Me sentaba en silencio, a veces contribuyendo, a veces solo observando. No eran celos. Era la sensación de que me estaba volviendo invisible de nuevo, tal como lo había sido al crecer. Las pocas veces que intentaba hablar sobre mi propia vida, la conversación volvía a Clara en cuestión de minutos. Me recordaba a mí misma que esto era temporal, que una vez que naciera el bebé, las cosas se calmarían. Me decía que valía la pena soportar unos meses de desequilibrio para mantener la paz. Pero en el fondo, el peso familiar regresaba, esa pesada certeza de que en la historia de mi familia, yo no era un personaje principal. Yo era un papel secundario en el mejor de los casos, y en el peor, el chivo expiatorio conveniente cuando las cosas salían mal. Esa certeza, aunque incómoda, era algo que creía que podía manejar. Lo que no me di cuenta era que estaba a punto de empeorar mucho y volverse mucho más personal de lo que podría haber imaginado. Al principio, los cambios eran lo suficientemente pequeños como para que pudiera fingir que eran inofensivos. Pasaba por la casa de mis padres después de un turno para saludarlos, y encontraba a Clara en el sofá con los pies en alto, mi madre afanándose en la cocina, haciéndole té o cortándole fruta. Eso estaba bien. Pero luego venían los pequeños comentarios.
Si mencionaba que estaba cansada del trabajo, mi madre decía algo como: deberías intentar llevar otra vida dentro de ti antes de quejarte. Cuando a Clara le apetecía una comida en particular, mi madre cancelaba planes que teníamos para cocinarla para ella. Un sábado, llegué para ayudar con el jardín, solo para que me dijeran que Clara necesitaba que la llevara a una tienda al otro lado de la ciudad porque había visto una cuna en particular que quería. Le recordé que había accedido a ayudar con el jardín, pero mi madre hizo un gesto con la mano y dijo que el jardín podía esperar, el bebé no. Se hizo evidente que la jerarquía en la casa estaba cambiando de una manera que no dejaba espacio para mí. La ayuda financiera era otro punto sensible. Mi madre le dio a Clara dinero para artículos de bebé, le pagó el alquiler cuando andaba corta y hasta cubrió el seguro de su coche durante 2 meses sin dudarlo. Cuando yo necesitaba reemplazar mi lavadora y lo mencioné durante la cena, mi madre me dijo que usara la lavandería por un tiempo hasta que ahorrara lo suficiente. No se trataba del dinero. Se trataba de lo que el dinero simbolizaba. Una noche, llegué con un pequeño ramo de flores para el cumpleaños de mi madre. Ella sonrió educadamente, pero luego dijo: «¿Sabes? El mejor regalo que me podrías dar es hacerme abuela de nuevo». Clara se rió y dijo: «Sí, Emilia, deja de perder el tiempo». Sentí la punzada, pero decidí dejarlo pasar, no queriendo convertir la cena de su cumpleaños en una pelea. Estos momentos se sumaban como pequeños cortes. Cada uno era fácil de ignorar de forma aislada, pero juntos formaban un patrón que era demasiado familiar de nuestra infancia. Empecé a notar con qué frecuencia mis logros pasaban desapercibidos mientras los esfuerzos más pequeños de Clara eran celebrados. Cuando recibí un reconocimiento en el trabajo por manejar un caso complicado, mi madre cambió el tema a que Clara había encontrado una buena oferta en un cochecito. Cuando logré arreglar el grifo que goteaba en la cocina de mis padres, mi padre me agradeció brevemente antes de preguntarle a Clara si necesitaba ayuda para colgar el móvil del bebé. El desequilibrio era constante, y la regla no escrita era clara: todo giraba en torno a Clara y al bebé que llevaba. La propia Clara comenzó a empujar los límites más abiertamente. Me llamaba al trabajo pidiendo que la llevara, sabiendo perfectamente que no podía irme en medio de un turno. Si decía que no, se quejaba con mi madre y luego me daba una lección sobre cómo no estaba siendo lo suficientemente solidaria. Comenzó a hacer comentarios sobre mi estado de soltera, diciendo cosas como: «Tal vez si tuvieras tu propia familia, entenderías», o bromeando con que estaba casada con mi trabajo. Estas indirectas se entregaban con una sonrisa, pero la intención era afilada. Traté de concentrarme en mi trabajo y mi propia vida en casa, pero la fuerza gravitacional de la dinámica de mi familia era difícil de escapar cuando vivía tan cerca. Cada semana parecía traer un nuevo recordatorio de que mi lugar era secundario. Mi padre se mantuvo mayormente en silencio, pero su silencio decía mucho. Nunca contradijo a mi madre, nunca sugirió que tal vez yo merecía la misma consideración que Clara. En las raras ocasiones en las que me quedaba fuera por unos días, mi madre me llamaba preguntando por qué estaba distante. Sin embargo, nunca me preguntaba cómo estaba yo. El punto de inflexión en esta lenta escalada llegó en una cena de domingo a principios de la primavera. Yo había llevado un postre casero, una tarta de limón que sabía que a mi madre le gustaba. Mientras la servíamos, Clara suspiró y dijo que era demasiado ácida para su gusto. Mi madre inmediatamente le quitó el plato y se ofreció a hacerle un sándwich de queso a la parrilla en su lugar. Clara me sonrió con suficiencia como si hubiera ganado algo. Me senté allí sonriendo forzadamente, diciéndome de nuevo que era temporal, que podía soportarlo hasta que naciera el bebé. Pero una parte de mí comenzaba a cuestionar por qué siempre era yo la que soportaba, porque mi comodidad era siempre lo primero que se sacrificaba. Esa noche, acostada en la cama, pensé en los años que había pasado lejos de este ambiente. Qué ligera me había sentido al no tener que competir por espacio en mi propia familia. Me di cuenta de que me había estado permitiendo creer que volver sería diferente esta vez. No era diferente. Era la misma historia con un nuevo capítulo, y yo estaba interpretando el mismo papel que me había prometido a mí misma que nunca volvería a interpretar. Todavía no sabía que el capítulo que se avecinaba sería mucho peor que cualquier cosa anterior, y que en poco tiempo me vería obligada a elegir entre permanecer en este papel para siempre o finalmente marcharme para siempre. Las semanas siguientes fueron como ver nubes de tormenta acumularse, oscureciendo un cielo que esperabas que se mantuviera despejado. Clara comenzó a hacer sus demandas más públicas, a menudo frente a nuestra madre, para que la negativa pareciera desalmada. Un viernes por la noche, llegué a la casa de mis padres después del trabajo porque mi madre me había pedido que ayudara a preparar una cena familiar. Clara estaba en la sala, mirando su teléfono.
Sin levantar la vista, dijo: «Emilia, ¿puedes ir a buscar algunas cosas para mí a la tienda de bebés?». Le dije que primero necesitaba terminar de ayudar en la cocina. Miró a mi madre y dijo: «Ven, ¿ves a lo que me refiero? Nunca pone a la familia en primer lugar». Mi madre no me defendió. Simplemente frunció el ceño y me dijo que me apurara. En otra ocasión, pasé para dejarle unos documentos a mi padre y Clara me preguntó si podía pasar por la farmacia para buscar sus vitaminas prenatales. Le expliqué que ya llegaba tarde para encontrarme con una amiga, y ella murmuró en voz alta: «Qué bien debe ser tener una vida tan egoísta». Cuando la confronté más tarde por estos comentarios, puso los ojos en blanco y dijo que yo era demasiado sensible. La humillación pública se convirtió en su nueva arma. En una cena de domingo con varios miembros de la familia extendida presentes, contó una historia sobre cómo me había olvidado de llevarle un aperitivo cuando se sentía débil durante una salida de compras. Ella adornó la historia, pintándome como alguien a quien no le importaba cuidar de su hermana embarazada. Mi madre se reía, añadiendo que siempre había estado demasiado centrada en mí misma. Me senté allí sonriendo con fuerza, con las mejillas ardiendo, sintiendo el peso familiar de ser señalada como la hermana menor desagradecida. Los comentarios no se limitaban a mí. También comenzó a hacer comentarios sobre mi carrera. Una noche, cuando mencioné lo agotadores que habían sido mis turnos de 12 horas, ella sonrió con desdén y dijo: «Bueno, tal vez si tuvieras una familia de verdad, entenderías lo que es el trabajo de verdad». Mi madre se rió como si fuera una broma, pero yo sabía que lo creía. El desequilibrio en casa se agudizó. Mi madre cancelaba planes conmigo en el último minuto si Clara quería hacer algo. Si me ofrecía a llevar a mis padres a cenar, ella sugería que invitáramos a Clara, y si Clara se negaba, la salida se cancelaba. Clara comenzó a dejar su ropa sucia en mi casa porque, como ella lo expresó, yo no tenía suficientes cosas que hacer y necesitaba ayuda. Cuando me negué una semana porque estaba ocupada, le dijo a mi madre que le había hablado bruscamente, y mi madre me llamó para sermonearme sobre la amabilidad y el deber familiar. Hubo una noche en la que las cosas casi llegaron a un punto de ebullición. Mis padres habían invitado a algunos vecinos a cenar, y mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, Clara comenzó a quejarse de lo difícil que era prepararse para el bebé con tan poco apoyo. Enumeró todas las cosas con las que deseaba tener ayuda: pintar la habitación, armar muebles, organizar la ropa, y luego me miró directamente y dijo: «Pero Emilia siempre está demasiado ocupada para su familia». La mesa se quedó en silencio. Mi madre rompió el silencio con un «bueno». Ella ha sido así desde que era adolescente, siempre haciendo lo suyo. Sentí que el calor me subía por la cara. Cada músculo de mi cuerpo me decía que me levantara y me fuera, pero me quedé sentada, obligándome a terminar la comida. Esa noche, me quedé despierta, repitiendo las palabras en mi mente, preguntándome cuántas personas las creían. No era solo que Clara quisiera ayuda. Era la forma en que ella quería que me vieran como un fracaso. Cada vez que me acusaba públicamente de egoísmo, mi madre lo reforzaba, y mi padre permanecía en silencio. No eran solo comentarios casuales. Estaban dando forma a la narrativa de quién era yo a los ojos de todos a nuestro alrededor. Ya había pasado por esto de niña, pero como adulta, había creído que podría manejarlo. La verdad era que me estaba manejando a mí. Hubo otra cena, esta vez solo con la familia inmediata. Cuando Clara le dijo a mi madre que estaba pensando en nombrar al bebé como nuestra abuela, los ojos de mi madre se iluminaron y le dijo lo orgullosa que estaba. Luego se volteó hacia mí y dijo: «Es una pena que a ti nunca se te ocurriera continuar con el nombre de la familia, pero supongo que esa no es tu prioridad». Clara sonrió con desdén sobre su vaso de agua, y sentí la punzada de ser menospreciada de nuevo. Me di cuenta de que estos momentos estaban afectando más que solo mi paciencia. Estaban erosionando mi sentido de pertenencia. Pude sentir que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Un cambio lento y constante del dolor a la resolución. Todavía no lo sabía, pero el punto de quiebre se acercaba. Y cuando llegara, no sería en acusaciones susurradas o pequeñas humillaciones. Sería en la forma de un empujón que me enviaría no solo por las escaleras, sino fuera del papel que me habían obligado a interpretar toda mi vida. Sucedió en una tarde cálida a principios del verano, el tipo de día que debería haberse sentido fácil y tranquilo. Había terminado una larga mañana en el hospital, con la espalda adolorida por horas de estar de pie, y me detuve en la casa de mis padres para dejar algunos documentos que mi madre necesitaba para la renovación de su seguro. Cuando entré, el olor familiar a limpiador de limón y el perfume de mi madre me recibieron.
Clara estaba sentada en el sofá con los pies en alto, con una manta sobre su regazo, a pesar de que hacía casi 80 grados afuera. Levantó la vista de su teléfono e inmediatamente dijo: «¡Qué bien! Ya estás aquí. Necesito que me lleves al centro comercial». Le dije que no podía. Tenía un turno de noche que comenzaba en pocas horas y necesitaba ir a casa a descansar. Su expresión cambió al instante de neutral a molesta. «Siempre tienes alguna excusa», dijo, su voz subiendo un poco. Le recordé con calma que había estado trabajando desde las 6 de la mañana y que aún tenía que trabajar toda la noche. Puso los ojos en blanco y dijo: «Qué bien debe ser tener un trabajo en el que puedes irte cuando te da la gana». Comencé a caminar hacia la habitación de invitados para dejar los documentos en el escritorio de mi madre. Clara me siguió. Sus palabras se volvieron más afiladas con cada paso. «Nunca has estado ahí para mí», dijo. «Ni cuando éramos niñas, ni ahora. Crees que eres mejor que yo solo porque tienes un trabajo y un apartamento». Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por lo familiar de este guión. Le dije que no quería discutir y seguí moviéndome hacia las escaleras que conducían a la habitación donde mi madre guardaba sus archivos. Ella estaba justo detrás de mí, su voz casi un siseo ahora. «Eres patética, Emilia. Con razón estás sola». Tenía un pie en el primer escalón cuando sentí que sus dos manos se estrellaban contra mis hombros. La fuerza fue inesperada, violenta, y mi cuerpo se inclinó hacia adelante. Mi tobillo se torció en el segundo escalón y mi hombro se golpeó con fuerza contra la pared mientras caía hacia arriba antes de que la gravedad me tirara hacia atrás. Mis piernas se doblaron torpemente debajo de mí mientras caía de espaldas por las escaleras, el borde de cada escalón golpeando mi cadera y espalda hasta que aterricé con fuerza en el piso de abajo. Por un momento, todo fue insonoro excepto por el sonido de mi propia respiración. El dolor se disparó desde mi tobillo y mi hombro palpitaba. Levanté la vista para ver a Clara en la cima de las escaleras, su rostro pálido, una mano agarrando su vientre. Su boca se abrió como si fuera a decir algo, pero en su lugar jadeó y llamó a mi madre. En cuestión de minutos, mi madre apareció, evaluando la escena con una sola mirada. Fue directamente hacia Clara, preguntándole si estaba bien, guiándola hacia el sofá. Me senté en el suelo tratando de procesar lo que acababa de pasar, mi tobillo hinchándose a cada segundo. Clara se quejaba de calambres, su voz temblando. Mi madre no me miró cuando dijo: «Vete a casa, Emilia. Nosotros nos encargaremos de esto». Esa noche, llevaron a Clara al hospital. No me lo dijeron hasta el día siguiente que había perdido al bebé. Mi madre llamó, su tono helado, y me dijo que no quería verme en la casa por un tiempo. Dijo que yo había alterado tanto a Clara que había causado el aborto espontáneo. Traté de explicar que ella me había empujado, que yo había sido la herida, pero mi madre me cortó. «No hagas esto sobre ti, Emilia», dijo. «Tienes que pensar en el daño que has hecho». El peso de sus palabras se posó sobre mí como una manta pesada, asfixiante y fría. En ese momento, entendí que no importaba lo que realmente había sucedido, la historia ya había sido escrita sin mí. En su versión, yo era la villana. Mi padre no llamó. Clara no me habló. El silencio de ellos fue casi peor que las acusaciones. En el trabajo, actuaba mecánicamente, cuidando a mis pacientes, mientras mi mente revivía la caída una y otra vez. Cada detalle se grababa en mi memoria. No era solo el dolor físico lo que persistía, era la certeza de que había estado a un empujón de algo mucho peor. Y aún así, a los ojos de mi madre, yo era la culpable. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no podía convencerme de que esto era temporal o que las cosas mejorarían después de que naciera el bebé. El bebé se había ido, y de alguna manera me había convertido en el chivo expiatorio de una tragedia que yo no había causado. Entonces supe que si me quedaba, me destruiría pedazo a pedazo. Y a nadie en esa casa le importaría. Ese conocimiento fue como una chispa en la oscuridad, pequeña, pero imposible de ignorar. Fue el principio del fin del papel que había estado interpretando toda mi vida. En los días posteriores a la caída, me movía por la vida en una neblina de dolor, tanto físico como emocional. Mi tobillo estaba envuelto en una férula y mi hombro me dolía cada vez que levantaba el brazo. Pero la peor herida era invisible. Era la fractura de cualquier vínculo frágil que todavía creía que existía entre mi familia y yo. Las llamadas de mi madre eran breves y frías, centradas solo en la recuperación de Clara y los arreglos para lo que ella llamaba un periodo de descanso. No fui invitada a ser parte de eso. No vi a mi padre en absoluto. Los amigos del trabajo notaron que algo andaba mal.
Una enfermera llamada Sandra me vio mirando al vacío durante un momento de calma en el piso y me preguntó si estaba bien. Las palabras se derramaron antes de que pudiera detenerlas. El empujón, la caída, la forma en que mi madre me culpó por la pérdida del bebé. Ella escuchó sin interrumpir, luego dijo algo que se quedó grabado en mi mente: no puedes sanar en el lugar que te sigue lastimando. Fui a casa esa noche y me senté en la tenue luz de mi cocina, con sus palabras resonando en mi cabeza. Durante años, me había dicho a mí misma que podía manejar la forma en que mi familia me trataba, que era lo suficientemente fuerte para soportarlo. Pero ahora me di cuenta de que la resistencia no era lo mismo que la supervivencia, y la supervivencia no era lo mismo que vivir. Si me quedaba, solo sería cuestión de tiempo antes de que viniera otro empujón, ya sea literal o metafórico. Necesitaba irme. La idea era aterradora. Toda mi vida se había construido a la sombra de mi familia, incluso cuando había vivido lejos de ellos. La idea de cortar ese lazo por completo me apretó el pecho, pero la idea de quedarme me dificultaba respirar. Comencé a hacer un plan en silencio, casi de forma ritual. Revisé mi apartamento y comencé a clasificar mis pertenencias en lo que quería conservar, lo que podía vender y lo que podía donar. Abrí una cuenta de ahorro separada y comencé a depositar cualquier dinero extra de los turnos de horas extras en ella. No se lo dije a nadie excepto a Sandra, quien prometió ayudar si lo necesitaba. También comencé a buscar ofertas de trabajo en otros hospitales. Una oferta me llamó la atención: un puesto en un gran centro médico en una ciudad a 1 hora de distancia. El salario era más alto, las horas más predecibles y los beneficios eran excelentes. Apliqué sin decírselo a mi familia. Mientras esperaba una respuesta, investigué viviendas en esa área. La mayoría de los lugares estaban fuera de mi rango de precios, pero encontré algunos apartamentos pequeños que podía pagar si tenía cuidado. Me imaginé en uno de ellos, volviendo a casa del trabajo sin el peso de las expectativas de mi madre o las demandas de Clara presionándome. Cuanto más lo imaginaba, más real se sentía. Pasaron las semanas sin noticias de mi familia, más allá de un breve mensaje de texto de mi madre diciendo que Clara estaba mejor. Luego llegó la llamada del centro médico, ofreciéndome el trabajo. Acepté de inmediato, mi corazón latiendo con una mezcla de alivio y miedo. Le di aviso a mi arrendador y comencé el proceso de asegurar un nuevo apartamento en la ciudad. Aún así, no le dije nada a mi familia. Quería controlar el momento de mi partida, irme en mis propios términos. Mi plan era decírselo una vez que todo estuviera firmado y fuera seguro. Pensé que tenía más tiempo, que podría prepararme para cualquier tormenta que viniera cuando se lo dijera. Pero la vida en esa casa tenía una forma de acelerar hacia el desastre, y la tormenta me encontró antes de que estuviera lista. En una noche húmeda a fines de julio, me invitaron a cenar a la casa de mis padres. Una parte de mí quería negarse, pero pensé que tal vez había pasado suficiente tiempo desde la caída como para permitir la civilidad. Me equivoqué. La comida apenas había comenzado cuando Clara hizo un comentario sobre cómo todavía no me había disculpado por lo que había sucedido. Mi madre asintió de acuerdo, diciendo: una disculpa era lo menos que podías hacer. Sentí que el aire en la habitación se espesaba. Dejé el tenedor, los miré a ambos y dije con calma: no me voy a disculpar por algo que no hice. Mi padre se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Clara se recostó en su silla, sonriendo con desdén. Nunca admitirás que te equivocas, ¿verdad?, dijo. Ese fue el momento en que supe que no tenía sentido esperar el momento perfecto para irme. Nunca habría un momento perfecto, solo el momento en que decidiera que mi futuro importaba más que su aprobación. Esa noche, cuando llegué a casa, llamé al administrador del apartamento en la ciudad y confirmé mi fecha de mudanza. Pasé los siguientes días empacando cajas en secreto, mi determinación endureciéndose con cada cinta que pegaba. La decisión ya no era aterradora. Era necesaria. Había terminado de esperar permiso para salvarme a mí misma. La ruptura final llegó más rápido de lo que esperaba. Había planeado irme en 2 semanas, cuando mi nuevo apartamento estuviera listo. Pero una noche, después de otra tensa cena en la casa de mis padres, me di cuenta de que no podía quedarme un día más. La conversación había comenzado de forma bastante inocente, con mi madre preguntando por mi horario de trabajo, pero rápidamente se convirtió en que Clara se quejara de que yo no había estado disponible para ayudarla con los recados. Lo dijo con un tono que implicaba que mi ausencia era un acto de traición, y mi madre la respaldó, diciendo que yo había estado fría y desagradecida desde el incidente. Me senté en silencio, sintiendo ese calor familiar subiendo por mi pecho,
hasta que escuché a Clara decir que tal vez si yo aprendiera a ser parte de una familia, no terminaría sola. Algo dentro de mí se rompió, no de una manera ruidosa o caótica, sino con una tranquila certeza. Dejé mi tenedor y dije, «He terminado». Mi madre parpadeó como si no me hubiera escuchado. «¿Terminado con qué?», preguntó. «Terminado con esto», dije, gesticulando hacia la mesa, la habitación, toda la historia. Terminado de ser culpada por cosas que no hice. Terminado de ser tratada como si no importara. Clara se rió entre dientes, pero ni siquiera la miré. Me levanté, caminé hacia el pasillo donde había dejado mi bolso y me lo colgué del hombro. Mi padre comenzó a decir algo, pero se detuvo cuando me volteé para mirarlo. «Volveré por mis cosas por la mañana», dije. «Esta noche me voy». La voz de mi madre me siguió fuera de la puerta, afilada e incrédula, pero no miré hacia atrás. Conduje directamente a la casa de Sandra, y cuando ella abrió la puerta, no hizo preguntas. Simplemente se hizo a un lado y me dejó entrar. Esa noche, dormí en su habitación de invitados, con mi maleta a los pies de la cama, sintiendo más paz de la que había sentido en meses. Al día siguiente, regresé a la casa de mis padres con Sandra y unas pocas cajas. Clara no estaba allí, pero mi madre se quedó en el umbral mientras empacaba. «Estás exagerando», dijo. «Te arrepentirás de esto». Le di la espalda, doblando ropa, guardando platos en cajas, eligiendo el silencio en lugar de la pelea que ella quería. Sandra me ayudó a cargar todo en su coche, y cuando nos alejamos, no miré por el espejo retrovisor. Durante la semana siguiente, me instalé en mi nuevo apartamento en la ciudad. Era pequeño, solo una habitación y una sala de estar que también servía como comedor, pero era mío. Arreglé mis muebles como quise, llené la cocina con la comida que me gustaba y colgué cuadros sin que nadie me dijera que estaban torcidos. El trabajo en el centro médico comenzó el lunes siguiente, y fui recibida por un equipo que valoraba mis habilidades y respetaba mi tiempo. La diferencia fue inmediata. No volvía a casa agotada por batallas que no había elegido librar. Tenía energía para cocinar, leer y explorar el vecindario. Incluso me inscribí en una clase de arte nocturna, algo que me había encantado en la escuela secundaria pero que había abandonado cuando mi familia lo desestimó como una pérdida de tiempo. Pasaron las semanas y la distancia de mi familia se sintió como oxígeno. Todavía había llamadas de mi madre, a veces afiladas, a veces melosas, cada una buscando una forma de volver a mi vida diaria. Mantuve las conversaciones cortas, sin dar oportunidad para la culpa o la obligación. Clara no llamó en absoluto, lo cual me pareció bien. Mi padre me envió un breve mensaje de texto una vez preguntando si estaba bien. Le respondí que lo estaba y lo dejé así. En el trabajo, estaba prosperando, asumiendo casos desafiantes y ganando el respeto de mis colegas. Mi supervisor mencionó la posibilidad de ascender a un puesto de mayor responsabilidad en un año, algo que no habría tenido la capacidad de considerar antes. Económicamente, estaba estable, incluso ahorrando un poco cada mes, y emocionalmente, me sentía más ligera. El primer fin de semana de otoño, invité a algunos compañeros de trabajo y vecinos a tomar café y pasteles. Mientras estaba en mi cocina sirviendo tazas y escuchando la risa llenar el espacio, me di cuenta de que así era como se suponía que debía sentirse un hogar. Nadie competía por la atención. Nadie estaba derribando a nadie. Solo había calidez, del tipo que proviene de estar rodeado de personas que quieren que te vaya bien. Uno de mis vecinos me preguntó si tenía familia cerca, y sonreí, diciendo solo que tenía algo, pero que no éramos cercanos. No sentí la necesidad de dar más explicaciones. Mi historia ya no estaba definida por ellos. Me acosté esa noche en mi tranquilo apartamento, las luces de la ciudad brillando débilmente a través de las persianas, y por primera vez en años me sentí completamente segura, no solo de daño físico, sino de la constante erosión de mi confianza y autoestima. Había salido de la sombra del control de mi familia. Al hacerlo, había entrado en mi propia vida. Un año después, la vida que había construido se sentía sólida bajo mis pies. La ciudad que una vez había parecido abrumadora ahora se sentía como un hogar, sus calles familiares y su ritmo constante. Mi pequeño apartamento se había convertido en un refugio lleno de plantas, libros y la tranquila satisfacción de saber que cada centímetro era solo mío. La promoción que mi supervisor había insinuado llegó 6 meses después de que empecé, trayendo un salario más alto y horas más predecibles. Con el aumento y los ahorros que había acumulado, comencé a buscar algo que una vez pensé que era imposible, un lugar para comprar. Lo encontré en un vecindario tranquilo no lejos del hospital,
Una modesta casa de un solo piso, con un pequeño jardín en el frente y suficiente luz solar en la sala de estar para calentar el espacio incluso en invierno. De pie en esa casa vacía el día que obtuve las llaves, pensé en todos los lugares en los que había vivido antes y como ninguno de ellos había sido verdaderamente mío. Este era diferente. Este era la prueba de que no solo podía sobrevivir por mi cuenta, sino prosperar. La noticia de mi compra se difundió rápidamente por la familia extendida. Lo supe porque en 2 semanas, mi madre llamó, con la voz cautelosa pero curiosa. Escuché que compraste una casa, dijo, casi como si estuviera probando las palabras. Le dije que era cierto, y después de una pausa, me preguntó si ella y Clara podían venir a verla. Una parte de mí quería negarse, pero otra parte reconoció que ya no temía su juicio. Podían venir y ver, y eso no cambiaría lo que yo había construido. Cuando llegaron, los ojos de Clara recorrieron la sala de estar, la cocina, las obras de arte que había colgado en las paredes. No dijo mucho, pero capté el destello de sorpresa en su rostro. Mi madre comentó lo bonito que era el lugar, luego rápidamente cambió de tema para contarme sobre alguna dificultad que Clara estaba teniendo con la búsqueda de trabajo. Escuché cortésmente sin ofrecer soluciones. Esa era la diferencia ahora. No intervenía para arreglar las cosas para ellos. No hacía de sus problemas los míos. Con el tiempo, las visitas se volvieron ocasionales, y aunque mi madre todavía intentaba traspasar los límites, yo los mantenía firmes. Lentamente aprendió que el acceso a mi vida estaba condicionado al respeto. La verdadera venganza, si así se le podía llamar, no estaba en un solo logro, sino en la acumulación constante de ellos. Cada éxito que tuve, una carrera próspera, un hogar hermoso, amistades que me nutrían, era un silencioso reproche a cada vez que habían dicho que no podría manejarme sin ellos. Habían esperado que me derrumbara cuando me fuera, que volviera humillada y dependiente. En cambio, había florecido. El jardín enfrente de mi casa se convirtió en una especie de metáfora de ese crecimiento. Planté flores y colores que me hacían feliz, las cuidé en las primeras horas de la mañana antes del trabajo y las vi crecer. Los vecinos se detenían para elogiarlas, y yo sonreía sabiendo que eran otra pieza de esta vida que había elegido para mí misma. A fines de la primavera, organicé una fiesta de inauguración de la casa para amigos y colegas. La risa y la conversación se desbordaron hacia el patio trasero, y me quedé allí con una copa de vino, asimilándolo todo. Esta era la clase de familia que siempre había querido, no unida por la sangre, sino por el cuidado mutuo y el respeto. A medida que el sol se ponía y las luces que había colgado en el patio comenzaban a brillar, pensé en la mujer que había sido 2 años atrás, sentada en su cocina, con miedo de hacer un movimiento. Esa mujer había creído que necesitaba esperar el momento adecuado, el permiso, que algo cambiara por sí solo. Ahora conocía la verdad. El momento adecuado era el instante en que decidías que merecías algo mejor. Clara todavía rara vez llamaba, y cuando lo hacía, era breve. Ya no sentía la necesidad de reparar lo que se había roto entre nosotras. Algunas cosas no podían repararse, y eso estaba bien. Las llamadas de mi madre eran más mesuradas, sus comentarios menos hirientes, aunque los viejos hábitos nunca desaparecieron por completo. Pero yo había cambiado, y ese cambio significaba que su aprobación o desaprobación ya no tenía el poder de moldear mis elecciones. Una noche, sentada en mi sala de estar con las ventanas abiertas al sonido de los grillos de verano, me di cuenta de que ya no pensaba en la caída por las escaleras con ira. Todavía era un recuerdo doloroso, pero se había convertido en el punto de inflexión que me llevó hasta aquí. Sin ese momento, podría haber seguido encogiéndome para encajar en un espacio que nunca fue para mí. En cambio, había salido, construido algo propio y les había demostrado, y a mí misma, que podía. Mientras cerraba la casa esa noche, apagando las luces una por una, sentí una profunda sensación de cierre. El ciclo de control que había definido gran parte de mi vida estaba roto. En su lugar, había una vida que yo había elegido, llena de paz, propósito y el tranquilo e innegable poder de estar de pie por mí misma.